Trabajé toda mi vida en el taller de mi padre y se lo entregaron a mi cuñado. Durante más de 20 años trabajé en el taller mecánico de mi padre. Nunca fallé, nunca pedí privilegios, nunca esperé regalos. Solo creía que algún día todo ese esfuerzo significaría algo. Pero una noche durante una cena familiar, descubrí que mis padres tenían otros planes y un hombre que iba a quedarse con el taller llevaba menos de 5 años en nuestras vidas. Hola, soy el Rilloso y esto es el Rilloso Podcast. Y la historia de hoy es una de esas que te hacen preguntar cuánto vale realmente la lealtad cuando llega el momento de tomar decisiones importantes. Mi padre abrió un taller cuando yo era apenas un niño. No era una gran cosa. 2 elevadores, una oficina pequeña, herramientas usadas y muchas ganas de salir adelante. Cuando cumplí 14 años empecé a ayudar después de clases. Primero barría pisos. Después lavaba piezas, luego hacía cambios de aceite y poco a poco fui aprendiendo el oficio. Con el tiempo aprendí mecánica, electricidad, diagnóstico y atención al cliente. Mientras mis amigos salían los fines de semana, yo estaba en el taller. Mientras otros soñaban con trabajar en oficinas, yo soñaba con hacer crecer aquel negocio y honestamente me gustaba, porque no era solamente un taller, era parte de mi vida. Con los años me convertí en la mano derecha de mi padre. Conocía a todos los clientes, a todos los proveedores, a todos los empleados. Y aunque nunca se habló formalmente del futuro, todos parecían asumir que algún día yo tomaría las riendas. Mi hermana jamás mostró interés, ya que ella tenía otros planes y nunca hubo ningún problema con eso. Hasta que apareció mi cuñado. Al principio parecía un buen tipo, educado, amable, siempre dispuesto a ayudar. Mis padres lo adoraban, y cuanto más tiempo pasaba, más confianza le daban. Hasta que, una noche durante una cena familiar, mi padre anunció que había tomado una decisión sobre el futuro del taller, y fue entonces cuando recibí el golpe. El taller quedaría bajo la dirección de mi cuñado, no la mía, de mi cuñado. Recuerdo haber sentido una mezcla extraña de sorpresa, tristeza y decepción, pero no discutí, no armé una escena. Después de todo, seguía siendo el negocio de mi padre. Y si esa era su decisión, yo la respetaría. O al menos eso intenté hacer porque decidí quedarme. Seguí trabajando, seguí ayudando y traté de apoyar la nueva administración. Pero los problemas comenzaron muy rápido. Mi cuñado prometía trabajos imposibles. Aceptaba vehículos sin consultar la capacidad. Ofrecía descuentos absurdos para quedar bien con los clientes. Gastaba dinero en cosas innecesarias y poco a poco empezó a tomar decisiones que perjudicaban el negocio. Lo peor era cómo trataba a la gente. Delante de mis padres era amable, respetuoso, casi perfecto. Pero cuando ellos no estaban cerca, era otra persona. Le gritaba a los empleados, humillaba a los aprendices y hablaba con algunos clientes como si les estuviera haciendo un favor por atenderlos. Los problemas comenzaron a acumularse. Proveedores molestos, clientes insatisfechos, mecánicos renunciando. Y después apareció algo más preocupante. Los números. Había gastos extraños, pagos que no tenían sentido, dinero saliendo de cuentas del negocio sin explicaciones claras. Cuando le pregunté por algunas de esas operaciones simplemente se rió, esa sonrisa arrogante que siempre tenía, y me dijo, ahora eres auditor. Y se volvió a reír. Me dijo nuevamente, tú dedícate a arreglar carros, que es lo que sabes hacer. Lo demás, déjamelo a mí. Aquello me enfureció, pero decidí mantener la calma, porque todavía pensaba que podía salvar la situación, así que fui a hablar con mi padre. Le mostré los números, las facturas, las quejas que tenían los clientes, problemas con los proveedores, las renuncias de los empleados, todo. Yo pensé que al ver las pruebas reaccionaría, pero no ocurrió. Mi padre me miró y me dijo, lo que pasa es que todavía no aceptas que él está a cargo. Mi madre añadió, desde que tomamos la decisión no has dejado de buscar errores. Y en ese momento entendí algo. Ya habían tomado un partido. No importaba lo que yo dijera, no importaban las pruebas, no importaba la realidad. Ya habían decidido creerle a él. Esa misma semana presenté mi renuncia y me fui. Los primeros meses, no voy a negar, fueron difíciles, muy difíciles, porque toda mi vida había trabajado en ese taller y de repente estaba empezando desde cero. No tenía local, no tenía empleados, no tenía capital, solo herramientas y mi experiencia y una esposa que creyó en mí
cuando yo mismo comenzaba a dudar. Una noche me encontró sentado en silencio, pensando qué hacer. Ella me miró y me dijo algo que terminó cambiando mi vida. Me dijo: sabes arreglar cualquier carro que entre por esa puerta. ¿Por qué no empiezas por uno? Y así lo hice. Comencé atendiendo vehículos enfrente de mi casa. Un cliente, luego 2, luego 3. Los vecinos empezaron a recomendarme. Los clientes antiguos comenzaron a aparecer y poco a poco el trabajo aumentó. Meses después alquilé un pequeño garaje. Nada impresionante, solo un lugar humilde donde podía trabajar bajo techo. Luego contraté un ayudante. Después tuve que contratar otro. Y antes de darme cuenta tenía más trabajo del que podía manejar solo. Mientras tanto, seguían llegando noticias del taller familiar, problemas con proveedores, clientes perdidos, errores administrativos, más renuncias, más deudas. Y aunque me entristecía, no me sorprendía porque era exactamente los problemas que había intentado advertir. Mi gente, hay personas que creen que dirigir un negocio consiste en dar órdenes, pero la verdad administrativa ocurre cuando nadie está mirando, en los números, en los detalles, en la forma de que tratas a la gente que te ayuda a construir algo. Seguimos. Pasaron varios años. Mi negocio siguió creciendo. Me mudé a un taller más grande. Contraté más personal. Y finalmente construí algo que realmente era mío. Y entonces, una mañana, llegó la llamada. Era mi padre. Y por primera vez en mucho tiempo sonaba preocupado. El taller estaba al borde de la quiebra. Las deudas eran enormes. Los proveedores ya no confiaban en ellos y los clientes seguían desapareciendo. Durante semanas revisé los números, contratos, facturas, balances y confirmé algo que yo ya sabía. El problema nunca había sido el mercado. El problema era la administración. Finalmente acepté ayudarlos, pero puse condiciones. Yo compraría el 51% del taller y tendría el control total de todas las decisiones importantes. Mis padres aceptaron no porque quisieran, sino porque ya no tenían otra opción. La mañana siguiente que regresé al taller por primera vez en años, sentí algo extraño. Todavía olía aceite, todavía reconocía cada rincón. Todavía era un lugar donde había pasado gran parte de mi vida. Entré por la puerta principal y apenas me vio mi cuñado sonrió y me dijo: mira quién volvió. ¿Qué pasó? ¿Se te acabaron los clientes? ¿Volviste a pedir trabajo? Algunos empleados levantaron la vista. Todo quedó en silencio. Yo lo observé durante unos segundos y respondí: ¿qué? ¿Nadie te llamó esta mañana? Su sonrisa desapareció un poco. ¿Llamarme para qué? Saqué una carpeta, la abrí y la coloqué sobre el escritorio. Le dije: compré el 51% del taller. Por primera vez lo vi ponerse nervioso. ¿Qué? Desde hoy soy el socio mayoritario, le dije. Y hay otra cosa que tampoco te han dicho. ¿De qué estás hablando?, me dijo. Que estás despedido. El silencio fue absoluto. No puedes despedirme. Claro que puedo. Soy el dueño mayoritario y después de revisar las cuentas encontré suficientes razones para hacerlo varias veces. Su cara cambió por completo. Empezó a gritar, empezó a insultarme y a decir que aquello era una traición, que el taller era suyo, que todos estaban conspirando contra él. Hasta que mi padre habló. Y jamás olvidaré aquellas palabras. Dijo: no, nunca fue tuyo. Mi cuñado miró a mi madre, luego a mi hermana, después a los empleados, esperando que alguien lo defendiera. Nadie dijo una sola palabra. Recogió sus cosas inmediatamente, se marchó y nunca volvió. Los siguientes años fueron intensos. Logré reorganizar las cuentas, recuperar clientes, pagar deudas y devolverle al taller la estabilidad que había perdido. Mis padres siguieron teniendo una vida cómoda. Yo nunca los abandoné a pesar de todo. La relación jamás volvió a ser la misma, ya que hay heridas que no desaparecen completamente, pero seguían siendo mis padres y yo seguía siendo su hijo. 2 años después, vendí el taller. No porque estuviese mal, todo lo contrario, funcionaba mejor que nunca. Lo vendí porque entendí algo importante. Durante años pensé que necesitaba recuperar el negocio familiar, pero ahora la verdad era otra. El negocio que realmente me hacía sentir orgulloso
era aquel que había construido desde cero. Ese pequeño garaje donde empecé a trabajar solo, sin ayuda, sin herencias, sin favoritismos, solo con mi esfuerzo. Y fue allí cuando comprendí algo. Nunca necesité recuperar el taller de mi familia, porque el verdadero éxito ya lo había construido mucho antes. A veces creemos que el esfuerzo garantiza reconocimiento, y la vida tiene una forma muy dolorosa de mostrarnos que no siempre es así, pero también tiene una forma curiosa de recompensar a quienes siguen adelante cuando otros dejan de creer en ellos. ¿Y ustedes? ¿Habrían ayudado a sus padres después de todo lo que pasó? ¿O les habrían dado la espalda para siempre? Déjenmelo en los comentarios, y si te gustan estas historias, síguenos en nuestras redes sociales como @rayosopodcast1. Yo soy el Rayoso y nos escuchamos en la próxima historia.